Aquí el cabro sabe. Hola, soy Fanny Alcázar y esto es Secta de la Cagua. Pues bueno, en esta ocasión tenemos a la primer invitada. Yo. ¡Ay, qué pedo! ¿Qué es el soy? ¿Así no? No, soy Alondra Lomelí. Efectos de sonido. Como la iCarly. ¿Dónde está el control? Vamos al control. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de fanatismo y después se va a tener un pequeño debate. Ilústralo sobre qué. No te hagas. Pues más enfocado en la religión. Vamos a así echar un tiro. ¿Entonces ahí? Uh-huh. A ver quién gana. Ajá. Es como Dios versus el diablo. Aquí presenta el diablo. Buenos días. Bueno, buenas tardes, perdón. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ajá. Nunca se sabe a qué horas están viendo esto. Pues bueno, antes que nada, quiero que recemos al Padre Nuestro. No, y tú ya estaba lista, sacando el rosario, ¿no? ¿Qué sabes tú sobre el fanatismo? Pues el fanatismo es digamos, un pensamiento que se podría denominar de ciertas personas en cuanto a un tema. Por ejemplo, podría ser un tema, una ideología, una persona, pues incluso objetos. Una mentalidad, vaya, pues centrada en el objeto, 100%. Y Ya mataron. se cayó el techo. Pues ahí va, Poco a poquito. Pero bueno, perdón por interrumpirte. Está bien. Pues sí, centrada pues en cierto objeto o persona, ideología, pues y totalmente irrefutable para la mente de la persona. ¿Se investigó? Mira. Ya saqué el video. Hasta aquí llegó el podcast. Wikipedia.com. Ya sé. A ver tú. Digo, ya sé que dijo algo, pero... Bueno, es más, ay, no sé, invéntate algo. ¿Te No puedo, estoy consideras? tomando. Por cierto, nada más para que sepan, hoy, no sé si puedo enseñar la marca. Patrocinado. No estamos patrocinados. Ajá, Ojalá. No sé cómo, ¿cómo se diría? ¿Giro? ¿Ginger? Giro. ¿Gingery? Ay, ¿Regina? Bueno, ¿qué pasó? No sé, es que vi que se movió la lámpara, güey, qué pena. Según yo no lo tocaste. No te das más. Es que agarraste el vaso. Ya, perdón. Bueno, como saben, esta es la secta de la Cagua. Aquí alabamos a la Cagua, pero obviamente hay otras deidades a las que serán como, no sé, la Cagua será como Dios, en este caso, y no sé, tal vez como Jesús o María, sería el soyu. Así que los seguidores de la Cagua, claro que pueden consumir soyu. Y también ahí puede haber más patrones. Está aprobado. Patrones, Sí. Ahí con la imagen de, ¿cómo se llama? De Afrodita. Y vamos a poner una imagen de referencia a lo que estamos haciendo. Mira. Pero bueno, ¿tú conoces personas o alguna persona fanática? O sea, bueno, fanatista. Sí, a muchas cosas. Digo, lo más común que conozco... Y me pone de ejemplo. Ajá. No, o sea, de lo que más me acuerdo desde la secundaria, había un güey que... O sea, de fútbol, lo más común. Oh. Pero un güey creo que se llama Bernardo, bueno, ya lo quemé. Mi Pero... primo, ¿no? Creo que era de las Chivas, o sea, pero era fanático a morir. Creo que lo conozco. No, es que también tenía un compañero en la prepa que era así. O sea, todo ejemplo que daban lo tenía que poner las Chivas. Y se iba a la prepa con su camisa de las Chivas. Reprobó, ¿no? Por cierto, de las Chivas y estuvo en su salón. Sí. Que de hecho se pegó varios tiros por lo de las Chivas. Bueno, no me sorprende. Creo que escupí. El que yo conocí es que vi un poema de las Chivas. Igualitos. Chale. Bueno, yo la verdad creo que de niña sí me consideraba bastante fan, pero creo que nunca al grado de... O sea, creo que realmente nunca fui tan fan, porque ni siquiera me sabía los nombres de los jugadores, nada más compraba mercancía y veía los partidos, pero... Sí, a esa edad más o menos a mí me pasa igual. O sea, digo, no era fan. Bueno, también hay que, ahorita una pequeña sesión, hay que como definir la diferencia entre fan y fanatismo. Fan es de a un artista cualquiera.
Y del fanatismo ya como El- más... Mm, Ajá. ujú. Sí. Fanático y fan. Ajá. Y fanático de lo sensual. Ay, Todo el día, así todo el día. pero bueno, sí, de hecho es un muy buen punto. De hecho, sí, así todo el día. Sí soy. Es muy cierto eso. Pero bueno, estabas diciendo, es el que conoces de lo que era súper fan de las Chivas. Ajá. Pues hasta ahí quedó. O sea, era súper fan. De hecho, o sea, se pegaba varios tiros. De vez en cuando le ayudaba. No más por no, pero... ¿Por pena? Ajá. Dice que sabe pelear, pero la verdad lo dudo. Sí, o Es sea... como el típico güey que dice, no, sí, yo me peleé con 20, ¿sabe qué tantos? Y lo ves que alguien le echa bronca y nunca hacen nada. Sí, la otra llegó un niño y me partió la mano. Una cachetada, Eh. una. Y me noqueó de la cachetada. Algo a decir. Bueno, respecto a lo del fanatismo, es muy cierto eso respecto con el fútbol, porque de hecho hay varias noticias de que es súper seguido que hay peleas entre, ¿cómo se dice? Entre Clubes. partidarios de un equipo. Ajá, o sea, pero realmente muy serias. De hecho estaba viendo de una, no recuerdo ahorita el nombre, creo que ya tiene tiempo eso, que fue que causó mucho impacto en, no sé, como tipo Inglaterra o algo así. Ujú. Creo que era el equipo de Liverpool, no recuerdo con qué otro, que fue una pelea como tan intensa que hubo como 34 muertos, algo así, o sea, sí llega a pasar ese tipo de cosas. También estaba viendo que hubo un chico, bueno, supongo que fue aquí de México, que de un equipo de fútbol, que perdió y pues se quitó la vida. Ujú. Sí, fue como de... No dimos nombre del equipo, pero es como Usazul. Empieza con ¡Es una cruz azul! Visualícense una cruz azul. Imaginen esto, pero azul. Pero no vamos a decir nombres. No, hombre. También una ocasión en una pelea se recargaron de estarse peleando, se recargaron no sé cuántas personas en una barandilla y la barandilla se rompió y pues todos se cayeron. Así. Y pues sí murieron varios muertos. No supe cuántos exactamente, pero sí, todos se recargaron en la barandilla de estarse peleando y se Sí, de que se vino abajo. están empujando, ¿no? vino abajo. Bueno, supongo la que eso fue barandilla. directamente en el estadio. Sí, eso fue en el estadio directamente. También me estaba contando mi mamá que traté de buscar, pero la verdad no hice una búsqueda muy profunda. Me contó que no recuerdo, tú estabas, ¿no? Cuando me contó del tipo que se quitó la vida. Sí, que era muy borracho y se... Que era muy borracho y que todo el Y le tiempo en los gustaba partidos se peleaba. El punto es de que pasó algo, ¿no? Algo así de Lo que... vetaron, simplemente O sea, lo vetaron bueno, de por vida. Creo que pasó algo como muy significativo, que el punto fue como de, ¿sabes qué? Ya, lo vetaron, ya no puede ingresar al estadio. Y pues en una ocasión que trató de ingresar, que le dijeron así como de no, que ahí mismo, o sea, fuera del estadio, se quitó la vida. Y fue como de, Qué intenso. caray, ya no sé si son fanáticos del fútbol o de peleas. Ya sé. ¿Por qué no ambos? Porque no sean ambos. Tantas posibilidades. Y creo que también podemos mencionar ahora sí, el fanatismo hacia los artistas, o sea, pero el fanatismo. Uf. O sea, porque ser fan, o sea, yo la verdad, pues sí me considero fan de varias cosas, pero... ya. Perdón, tengo una pestaña. Pero no... Yo tengo varios. No, ya se me olvidó qué iba a decir. Pero bueno. Así Así está el pedo. Así está el pedo. Muy bien, adiós, nos vamos. O sea, sí, pues de que, o sea, yo soy fan de varias cosas, pero no al grado de ¿cómo se dice? Idolatrar. Idolatrar, gracias. Al artista, o sea, de que si tiene una mala acción, yo justificarlo, o sea, no. Bueno, diversas cosas, o sea, lo que me viene más en mente son las malas acciones. ¿Qué? Es que me dio risa. Que está la tan lista, así como lo de. Sí. O sea, pero yo me refería como así como de, ¿qué era? ¿El de Goku? ¿Quién quiera, no? Todos juntos. Dije todos. Está bien, pero no me pegues. Pero si tú llegas a conocer, bueno, supongo que sí, algún fanático. ¿De qué? De. De personas. De algún De famosos. artista, ajá, artista, bueno, Creo famoso. que intensos, no. Bueno. Porque, a ver, ya me voy a poner de ejemplo. No.
No, pero de artistas no. O sea, De Crepúsculo. ese iba a decir. Ay, es que dice que soy súper fanática solo por justificar el hecho de que los vampiros brillaban. O sea, escucha, mira, da la razón. Escúchenla. Bueno, o sea, es que, o sea, sí tendría sentido, ¿no? Fanatismo. No, o sea, creo que, o sea, bueno, en la actualidad puedo decir, no es por justificar, decir, sí, güey, o sea, cualquier vampiro puede brillar. Pero creo Pero que... nadie más que yo. Nadie más que yo. No, pero creo que había otro cuento de donde inició como esa... Pongámosle que como leyenda, ¿no? Por así decirlo. De que los vampiros brillaban. O sea, yo... Ay, sí, no. Yo la verdad no recuerdo qué habré dicho para justificar el hecho que brillaban, porque la verdad actualmente no encuentro como algún sentido, pero Como todo fanático. ni yo probablemente de 14, sí, como 14, 13 años, ¿no? Sí. Pues tenía una mente a otro nivel, ¿no? Estaba casi en el nirvana. Pero sí, o sea, la verdad no tengo idea, pero o sea, actualmente puedo decir que creo que había una historia o algo así donde se podría como decir que de ahí sacaron de que los vampiros brillaban, pero la verdad no sé, pero de ahí me agarra de ejemplo. Solo por justificar eso, o sea, a mí la verdad no me parece algo de fanatismo. Ya es fanática, ya es fanática. O sea, incluso hasta ahorita, con cualquier cosa que te digo que no es bueno, luego. Saca las boobies. Pasó. A ver, ¿cómo qué cosa? Y ahorita Blackpink y yo. Joder, Nadie habla de Blackpink. No, pero ¿cómo qué cosa? A ver. Ay, pues no me acuerdo. O sea, igual ¿Ven? No se acuerda, o sea, es mentira. es que soy fanático de decir mentiras. Para ti es mentira. Ajá. No me acuerdo. Es más, de aquí al siguiente video voy a anotar todas las cosas que diga. Para que vean. O sea, es que él es fanático de las cosas que yo digo. O sea, yo para él soy como ese artista. Ay. Pero bueno, yo no la creo. ¿Tú llegas a conocer a alguien? Bueno, sí, llegas a conocer a alguien súper fanatista. En cuanto a famosos, no. ¿Cómo pasa? Excepto Fania. ¡Ay, no es cierto! ¡Que tú también eres Ya súper son fan de dos. Crepúsculo! No, claro que no. O sea, ¿quién haría eso? Pero así de que, Edward, te amo. Y No, ahorita ya diciendo, no más quiero llegar de que, o sea, científica. ¡Mierda, que te coño! No reveles cosas sobre mí. Ay, así que yo empiezo a levantar un póster, ¿no? Ay, su tatuaje. No, personas fanáticas de famosos, no, hasta eso. Bueno, tuve varias amigas que era, pero de una forma muy general a muchos famosos, que era así como, ay, de la revista y que no sé cuánto y que no sé cuánto, y siempre se la pasaban hablando de famosos en general, pero creo que eso no cuenta tanto. Ah, yo creo que una de tus amigas sí, de cuando eran súper fan de Victor Rush. O sea, me Eso acuerdo fue en la que- primaria, sí. pero pues, bueno, es que pues una niña de 5... no, o sea, si llegaban a un punto muy acá, porque nosotros era como de sí nos gustaba, pero era como de, Bueno, sí, pero pues no. Bueno, yo fui sí, bueno, sí, sí. yo no creo que fuera para tanto, pero bueno. No, pero sí he visto varias noticias de famosos. Por ejemplo, cierto famoso que grafiteó un puente por dentro. O sea, que iba en su super carrazo, se bajó del carro en un puente, lo grafiteó y se fue. Y empezaron a llegar todas las famosas, o sea, todas las, pues, fanáticas. Y el puente terminó todo rayado por dentro, todo grafiteado, todo rayado, lo tuvieron que cerrar y todo. Porque pues sí lo grafitearon y lo vandalizaron por completo. El Justino Sí. Viveras, ¿verdad? Ajá, exactamente. Pues bueno, de hecho Sí, también algo sí. con eso es que, por ejemplo, ha llegado a escupir a fans y cosas así, pero sin razón alguna, que a lo que yo veo es de que sus fans lo que hacen es como buscar justificarlo, ¿no? O sea, eso es a lo que más o menos me refería. Malas acciones. Y no es como por agarrar solo el de ejemplo, pero pues la verdad sí es un ejemplo muy, bueno, que considero yo como muy válido, ¿no? Sí, creo que como mi primer contacto con fanáticos extremos es con ese güey. Sí, de hecho yo también creo que de las personas más fanáticas que he conocido, sí, pero a otro nivel, han sido las que son fanáticas de ese artista, o sea, que verdad sí es como de, o sea, otro nivel. Sí. Sí, luego también está, pues, no sé, a mí siempre me pareció como muy extraño cuando de repente se moría un famoso
y pues afuera de la casa de repente pues estaban los videos de gente que les deja flores y flores y a llore y llore y llore y llore y es como de ¿qué? ¿Pero por qué? O sea ¿qué hizo el famoso? Pues por su vida, o sea, no es como que digas... Ahí sí puedo diferir un poco, porque realmente siento que algunas veces no es tanto que el famoso haya hecho algo directamente hacia ti, pero su música de que te llegas a identificar o ciertas cosas que te ayudan a pasar posiblemente una mala situación, y es más que nada como que están agradecidos por el trabajo que hizo. Bueno, es Ok. como... Sí, pero... O sea, no, claro, o sea, no es completamente respecto a todos. O sea, pero bueno, ¿qué ibas a decir? O sea, sí, pero tampoco es como de... Se murió, o sea, ¿por qué vas a la casa de ese güey? O sea, Bueno, sí, tampoco eso, o sea, en eso no estoy de acuerdo. O sea, bueno, normalmente yo veo de que O sea, en llorar en tu ciertos lugares o ciertas nadie te cosas que vea. llegan a hacer, o por ejemplo donde lo enterraron, es ir a llevar flores, es lo que he visto más, ujú. no tanto de que, Eso sí tiene más sentido. Dame. es lo que yo he visto más, pues. O si no, que hacen en homenaje a la persona, ya sea por redes, que hacen como, no sé cómo se lo... como tendencia, por así decirlo. Así que eso sí es lo que he llegado a ver y es lo que puede ser un poco, o sea, sí, como dicen, o sea, eso sí, de ir hasta su casa y todo ese rollo sí se me hace como de... Sí, o sea, dude, qué pedo. Ajá, o sea, más que nada porque muchas de las veces son personas que tenían una familia y pues la familia sigue viviendo ahí, o sea, respetan su privacidad, Sí. pero... Puede ser. Pero sí, estoy de acuerdo, Y pues también está en los fanáticos, pues, a los políticos. Qué intenso. Ese sería tema sensible. Él es un... Ay, sí, no. Sí. Tienes a todo hasta un político, mire. Sí, mira. Bueno. De que si la cámara de carro nos está moviendo, ya sabemos por culpa de quién es. Qué delicadeza. Es Ahí está. Esto no es alcohol, por si los papás Sí, de ella es lo agua, ven. me dices. Es agua bendita. Ah, sí, estoy bien. Gracias. Ojos morados. Conmigo entre puros alcohólicos. Y otra vez dejas el vaso de... Perdón. Another. Perdona. Pero sí, en este caso los... No, yo no. En este caso, sobre lo de los políticos, sí no vamos a decir los nombres. Detalles. O sea, bueno, ajá, porque la verdad sí podría ser un tema ¿Qué iba a bastante... decir? No, decir nombres, pero también que rima con eje. Y tu mamá, ¿qué dijiste? Y con la voz súper gruesa, ¿no? ¿Qué dijiste? Yo estoy cabrón. No hables de mi cabecita de algodón. Vuela la chancla, ¿no? Como un por la ventana. Ay, sí, entró por la ventana. ¿Lo tiraste? Se cayó un poquito. Una gotita. Ya está ebrio. A ver. Pero bueno, sí no vamos a decir la verdad, no ni nada, porque la verdad sí llega a pasar de que, pues, la verdad yo sí tengo conocidos que sí son súper fanáticos de algunos políticos, pues, Sí, luego amanezco en la calle y pues no. también, y Ajá. pues, No, yo no sé. ¿tú crees que tus conocidos son fanáticos de algún político o no? Sí he conocido algunos, pero... Pero cercanos no. No, realmente, o sea, Qué muy suertuda. fuertes, no. Órale. Es muy fuertes, Entonces tú fuertes. sí puedes hablar. Nosotros quedamos aquí. ¡Ay, sí! Bueno, es que es una por otras. En el caso de ella, no somos políticos, pero sí lo religioso. No, digamos, Es broma. Pero sí, o sea, yo por ejemplo sí tengo conocidos que van a ser o familiares o amigos que de verdad defienden de una forma, puedo decir que hasta a veces muy tonta, las malas acciones que llega a tener un político. O sea, que digo, o sea, no inventes, o sea, la verdad se siente que con un artista es una cosa, pero con un político es como de, güey, o sea, no. O sea, se está llevando de por medio, o sea, como dicen, se está llevando entre las patas al Sí, pues. pueblo. Con un artista todavía puedes separar la persona de su música o de Sí. su arte en general, o sea, de su creación. Y puedes decir, es que o sea, lo que hizo, en este caso su arte en general,
pues fue bueno, ¿no? O sea, tuvo un impacto, fue positivo, fue esto, fue aquello. Y a la persona, pues una situación aparte, pero con un político sus acciones, pues directamente hablan de la persona, entonces, pues justificar la acción de una persona, pues es muy, muy, muy difícil, específicamente de un político, justificarlo es muy difícil, porque siempre pues hay como los trapitos sucios debajo de... Sí. También algo, yo quiero abrir. También ¿Ya algo, te acabas? es que me encanta hacer esto. También algo importante por agregar, es eso que estabas mencionando, pues, de cubrir todo ese rollo. O sea, las malas acciones de un artista, obviamente sí tienen repercusión entre... Deja de hacer eso. Entre la vida de las personas, ¿no? O sea, los fanáticos, ¿no? Si ellos dicen, compren tal cosa, o sea, ellos como de, van a sentir esa desesperación. O si el artista compra mucho X cosa, ellos también sienten esa necesidad. A diferencia de los políticos, es que ellos tienen una mala acción y no es solo es que va a repercutir entre los fanáticos, sino que realmente sí trae consecuencias. O sea, no es solo como el artista, ¿no? Por ejemplo, el que decíamos, le escupió a alguien. O sea, sí vino a afectar a un tercero, ¿no? Sí. Pero un político, o sea, una mala acción, o sea, no solo afecta a un tercero. Es que creo que es un poco diferente, porque, por ejemplo, la verdad es que, bueno, al menos lo puedo decir por aquí en México, si un político hace X o Y, a la mayoría de gente no le importa. Con sus excepciones, de alguien que rima con eje. Y yo. A la mayoría de gente no le importa. ¡Ay, huélelo! Ay. Huélelo. Dije, huélelo. Fue muy rico. ¡Ay! Ajá, sí, déjame. ¿Cómo se llama el? ¿Sabe qué? El que hacen de los sonidos así. Se va a escuchar muy fuerte. No pasa Se nada. me fue el... Hay que fingir que lo vuelvo a abrir. Ok. De lo de Pues, las acciones. Así está el pedo. No sé, ya se me olvidó. Así Ay, está el perdón. pedo. Es que le huele demasiado rico. Sí, ya, sí, vete, güey. Sí, ya te conectas en ello. Espera. Ay, me suena chico. Pero sí. Está bien que les guste algo, pero tampoco no exageren, amigos. Hay que tener, bueno, tú también. Tendrás que esperar. Qué rico huele. A ver. Buenísimo. Buenísimo. Pero bueno. ¿Quieren comentar algo más al respecto? Pues siempre es complicado comenzar. Ahorita yo tenía una idea en la mente y se me fue. Ya se me fue. Y se marchó. A su barco le llamó la libertad. Pero bueno, o sea, pregunto si quieren comentar algo más. Si no, para iniciar ya con lo bueno. No, pues sí. No me acuerdo. Que ser menos putados. Ding, ding. Yo, la verdad, para esto, literal, voy a salir de cuadro, exacto. Voy a hacerles haciendo las preguntas. Van a tener un tiempo determinado, para que sepan, o sea, para que cada uno pueda hablar. Se pueden, o sea, yo voy a hacerles preguntas a ustedes, que de ahí ustedes pueden hacerse otra pregunta entre ustedes. Pero, tampoco es sin exceder como el tiempo. O sea, tú puedes comentar tu idea y luego tú preguntarle a la otra persona algo. ¿Ok? Entonces también va a haber un tiempo determinado para cierto tema, principalmente. Y ahí vemos cómo surge lo demás, y les haces una pregunta, o sea... ¿Sí? Ok, a ver. Ahora sí. ¿Ahora me ven? Ahora no me ven. Posiblemente. Ah, sí, también si quieres. Y ahora sí se rompe el sello. ¿Sí me escucho? Sí, perdón, tenía que comprobarlo. Ay, está en mi celular. Ahí voy. Pues bueno, sálvense entre ustedes, porque esto va a ser Mucho gusto. Este es algo amistoso, Mucho gusto. que no se les olvide. Ay, a mí ya se me había olvidado. Y ya está preparando la manopla. Chale. Ahí voy, Bueno, vamos con la primera. Ay, sí, el tiempo. Espérenme. Ah. Es que... ¡Producción!
Es que tengo que poner el cronómetro. Bueno, temporalizado. No, cronómetro. Bueno. La pregunta inicial es: ¿qué es Dios para ustedes? ¿Ok? Bueno, por si no se escuchó, ¿qué es Dios para ustedes? ¿Y ahora tú? Que inicie cualquiera de los dos. Va. O entonces las damos primero. Pues. No, A ver. Pues para mí, la idea de Dios, y lo diré así como la idea de Dios, no como Dios como tal, es más como una idea necesaria en la humanidad como para explicar ese vacío de algo que no entendemos. Digo, pues a lo largo ahora sí que de la historia, siempre se ha visto de que algo no entendemos, pues le añadimos un dios a eso, ¿no? Lo más claro está el dios del sol, dios de la lluvia, dios de la muerte, ¿no? Que mediante vamos entendiendo las cosas, mientras la ciencia empieza a como ganar terreno en esos terrenos, quitamos ahora sí que las deidades de ese campo y decimos, mira, esto funciona de esta manera. Y dejamos de quitar los dioses, que pues así se han ido eliminando varias veces a través de la historia. Bueno, eso hay guerras, pero dejemos esto de lado. Okay. ¿Listo? Pues sí, es como... punto? Sí. Ok. Bueno, ahora vas tú. Espera, una pausa. Recuerden hablar fuerte. No, sí, bien. Okay. Pues es un poquito, o sea, complicado como la cuestión, porque se puede tomar Dios de diferentes formas. Por ejemplo, él abordó a Dios desde el aspecto politeísta, o sea, Dios de muchos dioses, Dios de la lluvia, Dios de esto, Dios de aquello. Entonces ese es como un aspecto de algunas religiones. Por ejemplo, está la religión, actualmente está la hindú. La religión hindú, que pues efectivamente tiene muchos dioses, muchas imágenes respectivamente para cierto tipo de cosas. Luego también está el dios monoteísta. ¿Tiene Fanny? Dale. Luego está el dios monoteísta, que pues sería principalmente con el que yo creo, y pues que actualmente a lo largo de todo el mundo pues es como el predominante, por así decirlo, un dios único. Que se puede dividir, o sea que tiene como sus diferentes variantes. Por ejemplo, en el caso del catolicismo, del cristianismo en general, pues está Dios Padre, luego también está Jesús. Pues en el caso del catolicismo está Dios Espíritu Santo, que o sea que en el dogma es un solo Dios, pero pues en 3 personas. Y ya cada religión pues tiene como su aspecto diferente. Entonces, en cuanto a mí, ¿quién es Dios? Pues es básicamente, pues, no la existe. fuerza. ¡Ay! ¡Me ganaste! Perdón, ya, casi no. Pues es como este ser omnipotente, omnipresente, que se manifiesta, o sea, porque en cuanto a mí, pues Dios es solamente un solo Dios. Y pues es, la persona, pues por llamarlo persona, o sea, la esencia, por así decirlo, un ser inteligente, que lo controla, pues, por así decirlo, todo, o sea, que tiene, pues, esta capacidad de ver, escuchar y dar libertad. Ok, la siguiente es: ¿consideran que Dios es un ser justo? Inicias tú, Edgar, por favor. Es un ser justo. A ver, supongo que ahora ya estamos más específicos hablando del dios monoteísta. Bueno. ¿Cómo gustas? Porque es que hay muchos dioses. Hay dioses que son totalmente injustos, o sea, totalmente sin razón. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Principalmente toma en cuenta que vamos a hablar sobre todo de la creencia de esta Alondra, porque es de la que obviamente tiene más conocimiento, ¿ok? Igual si quieres tocar el tema de otros dioses, o sea, no hay ningún problema, o sea, también se puede tocar porque pues, o sea, Dios no solo hay uno, así que, pues, Sí. Ahora sí. Pues bueno, creo que es un tema un poco complicado de llegar directamente a una conclusión de que decir si es justo o no. Porque, digo, hay muchas creencias al respecto de que, o sea, es perfecto y por eso es justo, ¿no? Y de que tiene plan para todo y de que, como que todo tiene un fin. O sea, aunque a nosotros ahorita no creamos que es justo, al final todo se va a componer de alguna manera. Pero luego hay otros temas como dentro, al menos de los humanos, como de la moral. Bueno, o sea,
si digo, eres todopoderoso, lo sabes todo, lo puedes todo, ¿por qué? Digo, lo más simple, ¿no? Porque hay tantas cosas malas, o por qué sucede esto o aquello, ¿no? Cosas así. Y quizá, o sea, quizá viéndolo de una forma parcial, como agarrando fragmentos, se puede decir que no es justo. O sea, también a través de... bueno. Bueno, o sea, por ejemplo, de las historias más comunes de, como de la Biblia. Prácticamente, para no llegar, no expandirme mucho, a través de la historia es como que hace una rabieta algo que no le hace, no hace lo que quiere y hace un matadero. O sea que, en resumido, diría que no. Ok. Bueno. Ay, te la quitaron. Ya sé. ¿Quieres? No, pero creo que me queda poquito. Listo. Ahora sí. Y no te sobrepases. Gracias. Bueno, ahora sigue tu turno. Ok, pues en el aspecto de la justicia, pues sí se puede basar pues principalmente en el aspecto moral o en la libertad de la persona. Ahí pues es como pues este aspecto principalmente que maneja la religión católica, que es principalmente la libertad, que es la libertad de la persona, o sea que se da libertad, pero en cuanto a Dios, o sea, Él escoge lo que es mejor para la persona. Por ejemplo, ponía varios ejemplos de la Biblia. Hay un pasaje en la Biblia, en el aspecto de los jueces, en donde se menciona que Dios les dice que no deben de adorar a dioses extranjeros. El pueblo de Israel estaba dividido en varios sectores, que era pues el pueblo de el pueblo de Judá, los levitas, etc. Como varias tribus, vaya. Entonces está dividida en tribus y Dios les dice que no adoren a otros. Total, terminan adorándolos y en la Biblia se menciona que el hecho de que adoraran a otros dioses provocaba que se debilitara el pueblo y comenzara a haber divisiones, porque cada pueblo comenzaba a adorar a dioses diferentes, entonces no tenían esta unidad y por eso cuando los atacaban los podían invadir y los esclavizaban, etc. Entonces, en la Biblia también se menciona, entonces se da a entender en ese aspecto que el hecho de que Dios ponga ciertas reglas es para el bien de las personas, o sea, sí da como estas restricciones, pero son restricciones que en su libertad la persona puede aceptar y pues le va bien, le podría ir bien, pero si no las acepta les puede ir mal. Entonces, en cuanto al aspecto actual de la guerra, Dios sí puede poner ciertas restricciones, ciertas cuestiones, pero siempre nos va a dar libertad, o sea, porque somos libres de decidir. Entonces, en ese aspecto, pues sí se pone un poquito más en juego, en que sí puede ser justo, pero también da libertad. Entonces, la justicia, pues ya podría venir, bueno, en el caso del aspecto dogmático, pues ya se toma en cuenta el mosquito. Y en el aspecto dogmático, pues, por ejemplo, del infierno, o de que en muchas ocasiones, ya. No, bueno, si quieres terminar de decir lo que estás diciendo, termina. Okay. Y que en muchas ocasiones pues sí se puede llegar a tener como estas consecuencias en la misma vida. Por ejemplo, una persona que roba. Ay, es que ¿por qué me metieron a la cárcel? Pues porque robaste. Ay, es que ¿por qué me va mal económicamente? Ah, bueno, pues porque de joven te dijeron, etcétera, 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 y no hiciste caso. Entonces pues se puede tener como pues también como consecuencias de las propias acciones. Ya, ok. En este momento, tú puedes comentar algo respecto a lo que ella dijo, pues porque pues, obviamente tienen que platicar entre ustedes. ¿Cómo? ¿Qué? Tenemos que interactuar. Digo, porque supongo que si tuviste varias ideas al momento de que ella estaba comentando ciertas cosas, igual, digo, aunque cambiemos de pregunta en este caso, recuerden que tanto tú puedes tomar de ejemplo algo que le haya dicho o viceversa, ¿ok? Pues tienes la palabra respecto a prácticamente como respuesta a lo que ella haya dicho. Así que pues, bueno, nada más para que sepan, tienen aproximadamente 2 minutos. Si se pasan un poco, no pasa nada, les aviso, pero sí es más o menos un tiempo medido, ¿ok? Ok. Yo les estaré avisando. Pero bueno, y... acción. A ver, es que... Bueno, hablando de eso de la libertad de justicia, es que no es tanto sobre la justicia, porque creo que todo lo que dice la justicia es correcto, o sea, en ese ámbito, pero entonces surgiría la pregunta de si Dios es bueno en realidad, porque si Dios, o sea, lo hizo todo lo puede, y no hizo de esa manera, y nos da la libertad, es como decir, bueno, le doy el ejemplo que soy programador,
Yo digamos que hago un programa que es, de vez en cuando tenga la posibilidad de acuchillar a una persona. Si ese programa mata a alguien, ¿de quién sería la culpa? Sería mía, yo hice el programa. Entonces, si lo ponemos a Dios como deidad, que Dios nos hizo, Dios nos dio esas libertades, Dios nos dio esas características específicas para esa vida que llevaremos, que dices, bueno, creo que la libertad de, pues sí, el libre albedrío, creo que le suelen decir, es como la más grande excusa de decir, es tu culpa, ¿no? Tu culpa como humano, pero, pues entonces creo que sería que, puede que sea justo, pero no es necesariamente bueno en ese ámbito. O sea, más que una pregunta, pues como un comentario al respecto. No sé qué opinas al respecto. Bueno, entonces, retomando el aspecto del libre albedrío, o sea, si la persona, por ejemplo, el ejemplo de acuchillar a alguien, ¿no? Entonces, ahí podemos tomar que sí, efectivamente, la persona acuchilló a otra persona, pero también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, ha habido muchas ocasiones en las que no pudo hacerlo, en las que por X y motivo no fue posible, etcétera. Pero cuando sí lo hizo, ¿por qué lo hizo? Esa persona, a lo mejor, también tomar en cuenta como el aspecto propio de un ser humano, entonces también se toma en cuenta, por ejemplo, a lo mejor la persona pues estaba drogada, no estaba en sus 5 sentidos, evidentemente no es como justificante, pero pues la persona pues hizo algo para que sí misma llegara a caer en ese aspecto. Entonces, a lo mejor también tomar en cuenta su infancia, que a lo mejor tuvo muchas consecuencias, entonces pues las consecuencias de nuestros propios actos pueden recaer a futuro. Entonces, por ejemplo, podemos tomar un padre abusador que pues maltrata a sus hijos, los vuelve violentos, esos hijos crecen y entonces esa persona es la que acuchilla. Entonces, como todos estos aspectos es como lo que a tomar en cuenta al momento de juzgar a alguien. Entonces, por eso es como que, bueno, en el caso de la religión católica se toma en cuenta que las personas no debemos juzgar. Dios es quien juzga. Entonces, en este aspecto, pues es algo que pues, se puede decir que Dios juzga. Entonces, por eso se dice que Dios es bueno, porque Dios juzga en base a todo, no solamente en cuanto a una acción, en base a por qué lo hiciste, cuál era tu objetivo, te arrepentiste de eso, porque, pues, evidentemente no es lo mismo que alguien diga, ¡ay, sí, me arrepentí! ¡Ay, chingón, ya me voy a tomar! A decir, a que alguien diga, ¡ah, me arrepentí y no lo voy a volver a hacer! O me arrepentí, pero pues ya me arrepentí, entonces no pasa nada, yo sigo con mi vida. Y entonces es como este aspecto de, pues, este caminar, ¿no? O sea, ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasó antes de eso? Entonces, por eso se toma que Dios es bueno, porque Dios, pues, toma en cuenta la actitud de la persona y también ayuda para que la persona, pues, se rehabilite, por así decirlo. Le puede dar las herramientas y la persona en su libertad puede decidir o no volverse bueno. Por ejemplo, yo he conocido personas... No, puedes terminar de decirlo, pero... No. Yo he conocido personas que pues fueron muy drogadictas, que estuvieron en muchas cuestiones. Conocí una persona incluso que llegó al punto de que pues hacía sacrificios, pues no sacrificios, pero rituales satánicos y llegó a beber sangre humana. Entonces, pues sí. Típico. Sí. Yo invita... No invito. Y esta persona pues llegó al punto de pues de que llegó a un seminario, llegó pues a rehabilitarse. Otra persona drogadicta dijo, yo estuve en un anexo y no me sirvió para nada. O sea, me metí en un anexo, prácticamente me torturaban, aguas, ahí te encargo la mesa. Prácticamente la torturaban, los tenían encerrados en un cuarto sin ventanas, que no tenía nada de ventanas, y no les sirvió para nada. Y no les sirvió, entonces se da la herramienta para que pueda mejorar, pero pues ya está en uno, ¿no? Si quiere o no quiere. Ok. ¿Algo quieres comentar al respecto? Pues podría añadir, es que, por ejemplo, o sea, sí, pero estamos dentro de lo mismo. Bueno, lo que hagan los humanos está dentro de su albedrío. Todo lo malo que está dentro de los humanos es libre, el de su albedrío. Tuvieron la opción y está dentro de sus circunstancias. Ciertamente no vamos a juzgar, Dios es el que juzgue. Pero es como una forma de como quitar la culpa. Digo, en el ejemplo anterior que puse, lo puse muy específico, como que yo hice el programa. Yo lo hice de esa manera. O sea, todo lo que está en el programa son cosas que yo hice. Digo, ahora sí, otra vez hablando a grandes rasgos, en la humanidad. Si Dios nos hizo de cierta manera y Dios todo lo sabe, Dios es perfecto, Dios es bondadoso, no habría pues esos detalles. Entonces ahí hay como una incongruencia, o no es todopoderoso, o no es realmente bondadoso, o quizá puede que sea un poco cruel. Quizá a grandes rasgos desea el bien, un crecimiento,
pero no necesariamente porque desea un crecimiento es que sea bueno. Es más o menos como... ¿Lo que quieras decir? Bueno, a la ¿Así? siguiente pregunta. Ok. Pues bueno, la siguiente pregunta es: ¿Dios es un ser creado? Así que pues bueno. Sí. ¿Sí? Siguiente pregunta. Ay, no, A ver. sí, punto final. O sea, es que vamos a lo mismo que cuando empecé. Todo algo que no conocíamos le atribuyamos a un Dios. Dios católico, es como la atribución de varios dioses condensados en uno. Ahora sí que de manera más o menos ordenada, porque a través de los años se ha ido ordenando más, depende de que ven, mira, que hay un error, déjalo quito. Mira, esto es que quería decir esta otra cosa, no era eso, era esta otra cosa. Que, pues sí, se ha ido, ahora sí que perfeccionando a lo largo de los años, a lo largo de los cientos de años, que, pues sí, o sea, es que, o sea, mi conclusión es rápida, o sea, sí fue creada por la humanidad, fue por algo, una necesidad que teníamos. Ok. Bueno. Hasta aquí la pregunta. ¡Ah, sí, no! Bueno. Pues vas tú, Alondra. Ok. Pues no considero que sea creado porque tomando en cuenta que todas las personas alrededor de... O sea, todas las culturas alrededor del mundo en algún momento llegan a esta conclusión, por así decirlo, de que hay Dios. O sea, ya sean muchos dioses o un Dios. A lo mejor podría ser por su ignorancia, por esto, por aquello. Pero muchas culturas manejan esto. Entonces, si fuera creado por una cultura en específico, ¿por qué otras culturas manejan incluso conceptos similares? Es pues como esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, una cuestión de los espíritus, ¿no? Muchas culturas manejan esta idea de los espíritus, muchas religiones, sí, exactamente así. Muchas culturas manejan como este aspecto del espíritu, el espíritu de las personas, incluso un espíritu como dentro de los animales. Entonces, pues son como conceptos que son como tan universales que prácticamente, un poquito, tan universales que es muy muy difícil que pues sea como algo que simplemente a alguien se le ocurrió la idea o que fuera de repente así como de, ay, como que me imagino que hay un espíritu, ¿no? Evidentemente pueden ser muchas cuestiones, muchas pequeños detalles que podrían llegar a surgir para que la gente llegara a creer así. Sin embargo, pues de repente son como tantos puntos en los que coinciden que pues es como un Dios, una existencia de algo más ajeno a nosotros, que no se puede medir, que básicamente no se puede medir, que Dios está, que influyen en las personas muchas cosas. Por ejemplo, algo que yo tomaba mucho de ejemplo cuando también en mi momento de atea, que no crean que sí hubo. ¡Oh! Tía, ¿escuchó eso? ¡Me obligaron! Y de repente me empezó a electrocutar, ¿no? El collar eléctrico. Y ya, está editado eso que dije. Ok. Era por las variantes. Yo decía, ¿qué probabilidades hay de que esto hubiera ocurrido? Porque a mí me llegaron a ocurrir muchas cosas en ciertos momentos. Muchas probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de que esto ocurriera? ¿Qué probabilidad hay de que esto otro ocurriera? ¿Qué probabilidad hay de que esto otro ocurriera? O sea, porque son demasiados pequeños detalles que a mí me llegaron a pasar y que yo conocí a otras personas que les llegaron a pasar, muchas cosas de repente muy, muy sacadas de onda. O sea, que no hay posibilidad alguna de que eso hubiera pasado justo en ese preciso momento y justo cuando esa persona lo necesitaba. Entonces ahí es cuando digo, ahí está como el algo de Dios, o sea, la presencia de Dios. Ok. ¿Algo que quieras? Perdón. ¿Algo que quiera decir? Pues sí, más o menos. Ok, entonces, inicia tiempo. Pues, bueno, es que ahorita, o sea, con ese final más o menos se me fue la idea, pero era más o menos como las cosas. O sea, lo que me remonta es más como el tema de, voy a poner otro ejemplo como para darnos una idea,
es como cuando dicen, mira, a través, hace 2000 años, las estructuras se hacían, digo, lo más común que era como lo de las piedras, ¿no? De varios lugares, diferentes lugares del mundo, en diferentes sociedades que no tuvieron contacto en ninguna otra, y que dicen, ¿cómo es que todos llegaron a la conclusión de que poner 2 grandes piedras y así en la entrada, ¿no? Y es de que, bueno, o sea, piensen un poquito, esa es la forma como más eficiente de poner esas piedras en esa posición, ¿no? Que es más o menos a lo que vamos con con el tema religioso, ahora sí que como con los fundamentos de la religión. O sea, porque son cosas que, aunque sean diferentes sociedades, es la capacidad en donde... Es la, o sea, es la capacidad como el humano va surgiendo las ideas, como progresan las ideas dentro de la cabeza humana para... ahora sí que cosas que no comprendemos, que ciertamente es donde, pues, no tanto como ignorancia, sino la falta de conocimientos. Que la falta de conocimientos, como decía antes, se la atribuimos a un Dios. La más grande incógnita, que suele ser temas como que ahora sí que incluso en esta era la ciencia no, bueno, diría no ha llegado a una conclusión, que es como la vida después de la muerte. Que ahora sí que el 80% de la religión se basa en eso. Porque digo, en cuanto a la ciencia es, no hay vida después de la muerte. O sea, te mueres, ahora sí que tus células pasan a otras cosas. Lo puedes ver como que es una parte de ti, pero tu conciencia como tal ya no existes. Ok, ¿listo? Así. Ok. ¿Quieres comentar algo al respecto? Ok. Bueno. Ajá. Perdón, es que me había picado donde no era. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué había antes de Dios? ¿Listo? ¿O quieres pensarlo un poquito? Es que tendría también una respuesta corta. No, o sea, no importa aunque tengas una respuesta corta. O sea, el punto es la pregunta y que respondan. Ay, o pero sea, bueno. Sí. Dale. A ver. ¿Qué había antes de Dios? O sea, nos vamos igual al inicio, que era en base a un conocimiento, ¿no? Digamos que había antes de Dios, digamos que antes de Dios no había miedo. Lo podría resumir así. Okay. Porque creo que con un miedo, algo que una falta de conocimiento, surgió un miedo. Y ese que le atribuimos eso es un Dios. Es que si se enoja, te va a pasar eso. Y pues es un miedo. O sea, es cortita la respuesta. Ok. ¿Listo? Espera. Ya. Aquí hay como dos respuestas. La primera pues es como dogmática de la religión como tal. La primera respuesta de la religión pues es básicamente que Dios siempre ha existido. Tomando en cuenta, la pregunta era ¿qué había antes de Dios? El antes pues implica un tiempo. Y pues tomando en cuenta que, pues según la teoría de la relatividad, el tiempo pues es muy subjetivo, el tiempo no existe. Es básicamente la gravedad. Sí se ve. ¡Refútame esa! A ver, la puedo Tienes que ser bien cabrón. ¡Refútame esta! Bueno, seriamente, traigo camisas, soy la persona seria. Bueno. Dale. El tiempo no existe, entonces según del dogma, pues Dios siempre ha existido, siempre estuvo, no hay nada antes de Dios porque siempre ha estado. Entonces el tiempo en sí, pues es Dios siempre existiendo. Dios creó todo desde el inicio, y para Dios pues como tal no existe un tiempo. El tiempo pues es pues general, por así decirlo. El tiempo siempre pues corre, pues puede ver pues todos los tiempos, porque pues puede ver tanto pasado como presente como todo el futuro. Entonces para Dios el tiempo no existe porque Dios siempre ha estado. En la segunda respuesta, que había antes de Dios, tomando en cuenta la evolución humana. En la evolución humana, pues tomando en cuenta cuando el ser humano era changuitos en cuevas, pues básicamente pues llegó un punto en cuanto a la evolución que las personas llegaron como a este conocimiento o esta capacidad mental, como mencionaba hace un momento, de poder razonar un poco más allá de su propia existencia. Entonces la gente le tenía miedo a los animales, a esto o al otro. Entonces comenzó a trascender, por así decirlo, a qué hay después, qué hay más allá. Y también ahí pues comenzó a surgir la ciencia. Y también pues comenzó a surgir esta idea de Dios.
Y por ejemplo en la Biblia se menciona pues Abraham conversando con Dios y cuestiones así. Entonces pues también comienza a surgir como este concepto, incluso tomando en cuenta la Biblia, los primeros capítulos de la Biblia son muy 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 ambiguos, en donde se menciona por ejemplo a Dios como persona, luego se menciona a esas personas como ángeles, literalmente unos cuantos versículos después, o sea, es muy muy ambiguo, entonces comienza como a formularse todo esto, todas estas cuestiones de, estas cuestiones de, pues de la idea de Dios, entonces, pues ya comienza como a desarrollarse, entonces, ¿qué había antes de Dios? En cuanto a en la segunda opción, pues simplemente no teníamos el razonamiento suficiente para comprender, pero actualmente pues se ha ido evolucionando como este razonamiento. Ya. Ok. Supongo que quieres decir algo al respecto, ¿verdad? Sí. Ok, pues no. Te lo prohíbo. No, bueno. Te cedo la palabra. A ver. O sea, en realidad ni siquiera es tanto la respuesta, sino para uno de los comentarios. A ver, de que el tiempo no existe. A ver. Ciertamente la teoría de relatividad de Einstein dice que el tiempo es relativo, no dice que no existe, es relativo. Perdón. En cuanto a lo de la gravedad, o sea, ciertamente la gravedad sí hace que se curve, hace que curve el espacio, hace que altere el tiempo. Pero a mayor gravedad es mayor el tiempo dentro y menor el tiempo fuera. Pero, o sea, si haces como si dijeras, bueno, el tiempo no existe, es como si dijeras, bueno, no existe el largo, no existe el alto, no existe lo profundo. Es una... O ahora sí que ¿cómo se dice? Una cuarta dimensión, como usualmente se dice en la ciencia, pero una dimensión a la que nosotros no podemos acceder. Una dimensión a la que para nosotros siempre va hacia adelante. Que si hay lo de que, bueno, seres que puedan ir, o sea, si hay la teoría de que seres que puedan, o así que salir, o que vayan más allá de esa dimensión, que puedan acceder y puedan monitorear, ahora sí que, si... O sea, como tal, nosotros podemos caminar, no sé, de aquí a la puerta. Esos seres pueden pasar de aquí a 1800, o sea, como deseen. Pero sin hacer como ese punto. ¿Quieres comentar algo al respecto? Sí, es que me acordé de un video que vi en una ocasión. Ok, ahí va, Me acordé de un video que vi en una ocasión, en donde era un video de Harvard, creo. Estaba subtitulado, en donde hablaba sobre los tipos de dimensiones que había. Y sí, efectivamente mencionaba que el tiempo era una dimensión, entonces mencionaba cómo vería, nosotros somos criaturas de 3 dimensiones, alto, ancho y largo, cómo vería una criatura de 2 dimensiones, algo de 3 dimensiones, y menciona por ejemplo un globo, vería primero un puntito pequeño, luego iba agrandando, y luego chiquito, así lo vería, o sea, como básicamente un círculo que crece y se achica. Para ese ser de 2 dimensiones, ese sería, pues, un globo. O sea, nosotros podemos ver un globo en su totalidad. Por ejemplo, la mesa que tenemos aquí enfrente, pues, la podemos ver en su plenitud, ¿no? Entonces, para nosotros el tiempo es así. O sea, va pasando, transcurriendo. Entonces, en este video mencionaba, por ejemplo... pues que esta es una dimensión, o sea, el tiempo es una dimensión, entonces si hubiera un ser de 4 dimensiones, podría ver el tiempo también así, en su plenitud. Entonces, para nosotros algo de una dimensión incluso es algo totalmente subjetivo, algo, pues una nada, o sea, de un punto A a un punto B. Entonces, pues si hubiera seres más arriba en cuanto a dimensiones, pues llegaría un ser que puede ver todas las posibilidades, pues existentes, o sea, no solamente... un ser que pueda ver de un punto A a un punto B o una mesa, o sea, podría ver todas las posibilidades del universo, todas las opciones, y pues aquí también entra como este aspecto de libre albedrío, de repente me recordaste a eso, de libre albedrío, podría ver todas las opciones, porque muchas personas dicen, es que si yo soy libre, porque si tomo esta decisión, Dios ya lo sabía, entonces no soy libre. Entonces está como esta situación en cuanto a las dimensiones, porque mencionaba en este video, o sea, sin tocar el tema de Dios, mencionaba simplemente como informativo, mencionaba, por ejemplo, de muchas dimensiones, o sea, muchas, pues sí, por así decirlo, dimensiones paralelas, ¿no? Entonces, bueno, rapidísimamente, muchas dimensiones paralelas. Si Dios está, Dios podría ver todas esas dimensiones, Dios estaría hasta arriba de todas las dimensiones y podría ver todas las opciones existentes, entonces podría ver qué decisión nos haría más felices. Entonces, pues ahí, retomando el tema de la felicidad, pues nos ve como, o sea, nos trata de hacer escoger la decisión que nos haría más felices. ¿Y cuál era la pregunta? Que... Sí, porque...
Mira, que había antes de Dios, ¿no? Bueno, según yo, sí, que había antes de Dios, que había antes de Dios. Bueno, en cuanto a esto de las dimensiones, entonces sí, Dios estaría como arriba de todas las dimensiones y podría pues tomar, pues ver como todas las posibilidades existentes, entonces sí seríamos libres de escoger la posibilidad que nos daría pues las mejores decisiones. Ok. ¿Algo que quieras comentar al respecto? Sí. Nada más como... Espérame. Ese video me encantó. Bueno, igual lo veo así. Sí, dale. Ajá. Igual, nada más como añadir, pero entonces para Dios, si es, o sea, así que lo ve todo en su plenitud, todas las misiones posibles en el tiempo, en todo, ahora sí que todo el tiempo, no sería que nosotros tomemos una decisión, es que nosotros tomamos todas las decisiones. Todas las decisiones al mismo tiempo, las tomamos. Solo que nosotros, da la casualidad que somos ahora sí que el ser de nosotros que tomó esta decisión que estamos tomando en este momento. Puede que en este momento yo decida hablar, en otro paralelo decidí no hablar, no decir nada de esto, y ambos soy yo que tomé esa decisión, solo que es de uno paralelo. Creo que no sería eso como añadir. O sea, porque si Dios estaría como por encima, vería todo, y todos seríamos todos. O sea, todas esas diversas, pues sí, aunque sean pocos cambios, no es que cuál nos lleva a la felicidad, es que todas nuestras decisiones divididas nos llevan a ciertos puntos. Y como todos somos todos, no más nosotros lo vemos de cierta manera que nos lleva a la felicidad o no, porque nosotros estamos aquí, nosotros estamos pasando en este momento. Pero ahora es que el multiverso, llegamos a todos los diversos caminos, pues todas las veces. Ok. ¿Algo que quieras comentar, Alondra? Pues es que al final de cuentas, pues somos pues una sola persona, entonces se podría tomar que hay una sola línea, pero al final de cuentas podemos nosotros como ramificarnos, ¿no? Y podemos tomar diferentes decisiones y eso va a afectar al futuro, o sea, nuestras decisiones van a afectar a futuro, o sea, de una manera pues que muchas veces no podemos como comprender. Por ejemplo, yo conocí una persona que me contó, o sea, la persona ya era una persona de la tercera edad, me contó, no, es que yo conocí una persona que le fue infiel a su mujer, yo lo vi en el cine y estaba con otra persona y se estaba besuqueando con otra persona y que no sé cuánto, que no sé cuánto y que no sé cuánto, ¿no? Y luego yo me puse, o sea, después de mucho, yo me puse a pensar, ok, esa persona era de la tercera edad, evidentemente la otra persona ya era, o sea, llevaba años muerta, esa persona me contó que cuando era adolescente fue cuando lo vio, entonces... O sea, en el momento cuando me contó eso, a mí me molestó, ¿no? Me dije, es que ¿por qué esa persona hizo eso? Entonces dije, o sea, un acto tan insignificante, o sea, trascendió al grado de que muchos años después de muerta la persona yo me vine a enterar de sus acciones y me molestó, o sea, y totalmente, pues, sin sentido, ¿no? Entonces, o sea, trasciende nuestras acciones, ¿no? Entonces, a futuro, incluso después de nosotros. Entonces, aquí podemos tomar que sí es una sola línea, pero nosotros tomamos las decisiones y nuestra vida siempre va a afectar a otros, a futuro. Entonces, va a afectar las decisiones incluso de otras personas. Ok, ¿listo? ¿Algo que quieras comentar al respecto? Pues sí, o sea, creo que vamos más al mismo, pero, o sea, sí, pero dentro de una línea, sí, somos nosotros, dentro de una línea, pero es porque nosotros estamos recorriendo esta línea. Vamos al mismo de los multiversos, las multiopciones, todo sería una parte de nosotros, una parte de nosotros que no tomó esa decisión, por ejemplo, una parte de esa persona de la tercera edad que no te lo contó, y ambos eres tú, solo que tú no tienes acceso a esa otra tú, porque tú estás aquí. Tú tomaste esa decisión, bueno, puede que una decisión haya sido no enojarte, puede que en una de esas decisiones te hayas reído y lo cuentes como algo gracioso, ¿no? O sea, y todas esas eres tú, solo que tú no tienes acceso a esas otras tú. Y cada una de esas tú piensan, puede que tengan ese pensamiento de que esta es la línea y pues me afecta así a mí y yo estoy recorriendo este camino, ¿no? Cosas así. ¿Listo? Ajá. ¿Algo que quieres comentar? Pues es que es simple, o sea, sí, pero pues, o sea, bueno, es que es como muy, muy, muy ambiguo, entonces no hay manera de como de... Ok, y bueno, de concluir a una sola, un solo tema. Bueno, pregunta pues va a llegar hasta aquí, en este caso. Y la siguiente es, bueno, si no me doy a entender, díganmelo para... Empezar intentando aclarar, ¿no? ¿Dios realmente es un ser de amor o bueno, un amor incondicional o es un ser selecto o selectivo? Bueno, supongo que quieres pensarlo. Sí, pero no te quedas pensando. A ver.
¿Me dices cuando ya, Amor. Oh, selecto. A ver, no diría que fuera selecto. Si acaso, creo que estaríamos cercano al amor. Algo quizá me aleja un poco de mi perspectiva que estoy tomando en estos momentos, pero algo que me acuerdo que me dijo mi madre, no ves cuánto cada joven, o sea, algo que me acuerdo que me dijo mi madre, es de que dice, o sea, si yo que no soy perfecta, amo a mis hijos, o sea, de esta manera, y que quiero lo mejor para ellos, como será Dios. O sea, igual y, digo, siguiendo el punto de que sí existiera, o sea, de verdad, me encantaría que existiera. O sea, me encantaría que todo tenga un propósito, todo tenga, ahora sí que, todo sea tal como lo pintan, que sea tan amoroso, que ahora sí que sea perfecto, que todo va a salir bien. Pero, pues ahora sí que, pues ahora sí que la vida me ha dicho que no sucede así. O sea, aunque, bueno, y podemos ir al punto de que sí existe, pero como nos deja libres, si no afecta nuestra vida actual, ¿qué tiene que decirse o no? O sea, si es amoroso o no, ¿qué tiene? Si no está afectando a nosotros nuestras decisiones actuales, porque nos deja nuestro libre albedrío, ¿y eso qué? O sea, que sea tan amoroso como quiera, si no afecta a nuestra vida, pues ahí que pueda ser amoroso de ese lado, ¿no? Ok, ¿hasta ahí tu punto? Hasta ahí. Ok. Bueno, vas tú. Bueno, en cuanto a selectivo, definitivamente no. O sea, podría haber personas incluso que lo plantearan de esa forma, diciendo, no, es que nada más nosotros nos vamos a salvar. O sea, por ejemplo, en el aspecto de la salvación del cielo, ¿no? Yo escuché, me he tocado temas. ¡Rayos, Fanny! Siempre robando mis chistes. Se podría ver personas que lo plantean de esa forma, diciendo, es que nada más nosotros, pero incluso pues en el aspecto dogmático incluso ni siquiera es así, o sea, no es como que hubieran pues indagado mucho, porque incluso en el aspecto dogmático pues todos nos podemos salvar, o sea, independientemente incluso de la religión. Entonces, evidentemente, selectivo no es, ni siquiera en el aspecto religioso podría llegar a caer en eso, porque, o sea, en el dogma como tal, ni siquiera está en eso. Entonces, pues en creencia, evidentemente, pues tampoco, porque pues todos podemos llegar a tener pues una salvación, ¿no? Entonces, ¿por qué es Dios de amor? Pues porque pues siempre va a escoger lo mejor para nosotros. Mencionaba el compañero aquí presente, el sujeto. ¿Cómo se llama? El cabro. Bueno. Esta persona. Que pues se me fue la idea. Chale, carnal. Bueno, que Dios es un Dios de amor. Que es un poquito complicado en este aspecto. Pues Dios es de amor porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, pues en el aspecto que yo mencionaba, que Dios nos da a escoger la mejor decisión que podemos tomar para nuestro futuro. Está, por ejemplo, una persona que podría ver en algún momento de su vida que alguien le dijera, no, es que tienes que hacer esto, ahorra dinero, etcétera, etcétera, y no lo hace. Entonces ahí podríamos pues tomar en cuenta como este aspecto. Se menciona también, por ejemplo, personas que les va muy, muy, muy mal en la vida, pero aunque les vaya muy mal, pues son felices. Entonces, pues está como este aspecto. Dice que dice que a las personas les va muy bien la vida y yo. Está como este aspecto, ¿no? Entonces, Dios es amor porque quiere lo mejor para nosotros. En el aspecto, en este caso, tomando de nuevo el tema de las decisiones, ¿no? Mencionaba también que sí, porque Dios no influye en nuestra vida. Ok, aquí podemos de nuevo entrar con el libre albedrío, que pues, de nuevo, Dios va a influir en nuestra vida tanto como nosotros queramos. Si una persona de plano nunca pues, o sea, quiere o desea conocer o le pide a Dios, en este caso ya en el aspecto más espiritual, le pide a Dios qué es lo que Dios desea de su vida, o sea, evidentemente Dios no va a influir, porque pues de nuevo volvemos a caer en el libre albedrío, nos deja pues libres y desea que nosotros escojamos lo mejor, pero si nosotros no queremos que Dios influya en nuestra vida y queremos tomar nuestras propias decisiones, incluso a costa de seres queridos que nos dicen, no, es que ahorra dinero porque ya sabes cómo te puede ir en el futuro, ay, no, que yo voy a estar haciendo y que no sé cuánto y que no sé cuánto, incluso pues en Dios pues menos, ¿no? Entonces pues se puede caer así. Bueno. ¿Algo que quieras comentar al respecto? Sí. Ok. Pues bueno, la siguiente, y pues yo creo que ya última pregunta, va a ser, ¿qué donas prefieres? No te fíjate que yo prefiero la ¿de Soriana o de Walmart? No es cierto. Pues bueno,
Y voy con lo mismo que hace rato. Si no me doy a entender con la pregunta, díganmelo y trato como de desmerecerla. Sería de, Dios realmente toma en cuenta nuestras acciones, ya sea como creyente o no creyente, o solo toma en cuenta lo que hiciste o lo que le razaste a él. ¿Sí me voy a entender? Sí. Ok, bueno, pues ahí va tu tiempo. Es que eso, responder para mí, desde un punto de vista agnóstico, es complicado. Es como si dijeras, un árbol toma en cuenta tus acciones. A ver, tú no estás hablando conmigo, güey. Estás hablando con ella. No. O sea... pues sí, o sea, ¿cómo puede tomar en cuenta tus decisiones un ser que no... Del que ignoras, ¿no? O sea, que no... ignoras, sí. Bueno, Sí, entiendo. o sea, también en cuenta el hecho de cuando mencionan el para ir al cielo o al infierno. Yo a lo que voy con esta pregunta voy a tomar a alguien de ejemplo como la duda, ¿no? De cielo e infierno. Exactamente, también algo que pues alguien el otro día comentó que tú estabas presente, que no importa tus acciones, no, o sea, hacia dónde vas, o sea, eso no importa, sino tú lo que reces. O sea, alguien nos comentó eso al respecto, así que de ahí viene mi pregunta también, porque la verdad, si es algo que tengo curiosidad respecto, pues, la visión de cada uno. A ver, siguiendo esa línea de pensamiento, entonces no importa lo que hagas, o sea, no importa quién mates, no importa a quién descuartices, a quién violes, hagas lo que hagas, mientras te arrepientas, vas a estar bien. Así que, pues no importa mientras te arrepientas y pidas perdón. ¿Y ya? Y ya. Ahora. ¿Tú quieres comentar algo, supongo? Sí. Un libro que una vez leí, es evidentemente un libro de un padre exorcista, el padre Gabriel Amor, por si algún día lo quieren buscar, mencionaba que seremos juzgados en el amor. Tomaba esta frase de seremos juzgados en el amor por una cita bíblica. ¡Dale, tú! Se está burlando, no. Tú comenta. Bueno, ¿en qué estaba? Sí, el libro. Por una cita bíblica que Dios menciona que en el final de los tiempos va a separar a su izquierda y a la derecha. Los de la derecha les va a decir, sí, exactamente, así los va a separar Dios. Que a los de la derecha les va a decir, ustedes que me atendieron cuando estaba enfermo, me vistieron cuando estaba desnudo, etcétera, etcétera, etcétera. Los de la izquierda que no me vistieron cuando estaba desnudo, que no me dieron de comer cuando estaba hambriento, se van pues al fuego eterno, ¿no? Y a los de la derecha pues al cielo. Entonces, exactamente, hace un momento yo mencionaba que todos tenemos salvación y de hecho justamente de esta cita bíblica sale por el hecho de que seremos juzgados en el amor, o sea, seremos juzgados en cuanto a quienes ayudamos en algún momento de nuestra vida. Está esta cita bíblica diciendo, pues si evidentemente una persona, por ejemplo, hace un momento que dijimos que los hindús que tenían pues muchos dioses, alguien pues podría decir, no, es que como ellos no creen ni siquiera en un único Dios como por ejemplo los musulmanes, entonces no se pueden salvar. Pero ¿qué tal si esta persona que pues a lo mejor, murió joven, no alcanzó pues a conocer mucho, pero toda su vida se esforzó, toda su vida pues ayudó a otros, toda su vida pues sintió pues que esta necesidad como de ayudar a otros y jamás en su vida escuchó hablar de Dios? ¿Cómo se le juzgaría a esa persona? Evidentemente, pues en esta cita bíblica se menciona a ustedes que pues cuando estaba desnudo me vistieron, cuando estaba hambriento, entonces se toma en cuenta, pues sí, qué triste. Imagínate, así de triste. Así. Sí, no manches. Casi escuché a un niño llorar. Ese llanto es el mío. A estas personas, pues evidentemente se les va a juzgar por el amor que dieron, por la empatía, por la caridad que dieron. Entonces, evidentemente a personas que a lo mejor puedan decir, es que yo no creo en nada, o sea, me es imposible, me es muy difícil. Entonces, incluso en el aspecto dogmático se les va a juzgar, pues incluso de esta forma, en el aspecto de cuánto ayudaron a otros, si vieron a alguien sufriendo, lo ayudaron, si fueron, si pues se esforzaron todo el tiempo por hacer lo que, pues en su nivel de moral, por así decirlo, estaba. Entonces, serían juzgados pues en este aspecto. Entonces, pues... ¿Algo que quieras comentar?
No, creo que no. O sea, en algún momento me surgió, pero Se te fue. se me fue. Se me olvidó. Bueno, Con el llanto. Ya nada más digan algunas cosas para concluir todo este aspecto. O sea, qué puntos toman, lo que sea, nada más para concluir esta mamada. Pues, Ya se acabó. que, Yo quería más. sí, que saquen las caguas, que saquen el soyo. Soy las cagas chingadas. Pero bueno, nada más para concluir, o sea, ¿realmente tú qué opinas respecto a la opinión de tu compañera? Pues está bien, o sea... No mames. A ver, Ey. es que... O sea, no, o sea, da un punto de vista realmente, o sea, porque no puedes, no, o sea, bueno, X, yo no sé en esta discusión, ¿verdad? Pero, y yo, a ver, agarra el micrófono, ¿no? Que yo te quiero decir. No, pero bueno, ¿Qué vas a decir? respecto a su visión, las cosas que comentó, la idea que ella tiene. Bueno, también vamos a tomar algo en cuenta. O sea, ella no es una persona fanática de la religión, porque obviamente sí cambia el hecho de que es una persona creyente a una persona fanática. O sea, dejando de lado que es No soy fanática. pero tú como pecador. No, pero, o sea, hablando en serio, o sea, no eres una persona fanática, porque algunas personas, pues, los fundamentos que tú das, o sea, no vienen solo respecto a eso. Pero bueno. O sea, tu opinión hacia respecto de ciertos puntos, ciertas cosas que dijo, o sea, que dices... A ver, pues, o sea, es que, o sea, me parece bien en el ámbito de que no, o sea, sí se nota que no es fanática, o sea, porque... Ay, joder. Pero, Seriedad, por favor. o sea, se nota que su punto de vista es en base, pues ahora sí que todas las vivencias, pues, todo por lo que pasó. Y, Sí, se acabó. pues sí, o sea, está basado... Alcohólica. No me juzguen. O sea, basado en sus vivencias desde su familia, o sea, por lo que pasó, y incluso dentro de ese, parece que sea familiar tan religioso, salió de esa manera. O sea, está bien. ¿Algo que tú quieras comentar, Alondra? Pues yo no lo conozco mucho. Pues también, pues evidentemente respeto. Yo también conozco muchas personas, pues que son ateas. He conocido muchas personas que, pues en su momento dijeron que eran agnósticos y después, pues dijeron, es que yo no sé, pero sentí como esta necesidad de volver a pedirle a Dios por ciertos, pues, puntos muy difíciles de su infancia. He conocido a personas que, pues, de plano de estar muy cercanos, de repente se fueron. Y ya. Ya incluso, pues, dicen secuestrados, así. ¿no? Sí, secuestrados. Tú lo secuestraste, ¿verdad? Sí, me descubrieron. Sí, yo lo sabía. De seguro están ahí en tu sótano que no sé qué tienes. Ahí abre la puerta y ya están todos. Ya sé. Sí, lo sabía. Ya lo confesó ya. Sí, ya escribieron. Pues sí que de repente se fueron, o sea, entiendo como esta experiencia de platicar con muchas personas muy diferentes. Entonces, pues yo sé como de repente, pues las dudas que llegan a tener, dudas que incluso yo he tenido, que de repente que, pues digo, es que cómo es posible, incluso retomando como este ejemplo de las estadísticas que yo dije, incluso dudas que yo he llegado a tener, de repente se me resuelven, o sea, de repente, o sea, un día me surge una duda y el día siguiente, o sea, evidentemente yo no buscando la respuesta. Sigan. Yo no buscando la respuesta, me llega, o sea, de repente escucho a alguien hablar de eso y de repente con la respuesta, o de repente leo, o de repente, no sé, X y ya, ¿no? Y de repente digo, o sea, ¿cuál es la estadística de repente que yo me surgió esta duda de un día para otro, o de incluso de un rato a otro, me ha llegado a pasar incluso, que ya tengo la respuesta? Entonces son de repente preguntas muy ambiguas, muy directas específicamente, y de repente me llega la respuesta. Entonces, pues muchas veces la conclusión a la que yo llegué es que Dios te va a ayudar, va a influir en tu vida si tú le pides, o sea, sinceramente, no es como de que, pues a ver, pues, o sea, sinceramente, o sea, si hay, o sea, o quiero conocer la respuesta a esto, o sea, va a aparecer, o sea, porque Dios sí, o sea, en mi punto de vista, Dios sí influye en la vida si la persona realmente, o sea, quiere la ayuda o quiere la respuesta. Ok, pues bueno, déjenme aparezco en cuadro, espérense. Ahí les voy. No te quites. ¡Ah! Perdón, ay, bueno. Un poco más fácil. Pues bueno, fue pues prácticamente el debate. Esperamos que
su opinión respecto al debate, lo que dejen en los comentarios sea de forma obviamente respetuosa, ¿no? Hacia las dos personas. Son sus creencias. Sobre todo a mí. No, o sea, realmente espero que sea muy respetuosa. Recuerden que son diferentes puntos de vista, diferentes vivencias y diferentes creencias, y no por eso significa que porque alguien no comparte la creencia que tú tienes, se le va a tratar mal o se le va a ofender, ¿ok? Así que esperamos que realmente los comentarios que dejen pues sean con mucho respeto, con educación. Exacto, y mucho amor, por favor. Pues antes que nada, Alondra, de verdad, muchísimas gracias. Se me hizo muy interesante. A mí en lo personal se me hizo muy interesante el debate, o sea, por parte de los dos, pero también obviamente por parte tuya. Pero sí, muchísimas gracias por estar y existir. Pero sí. ¿Quién eres tú? Y empieza, ¿no? ¿Quién soy yo? Se empieza a disipar la droga, ¿no? Pero sí, o sea, más que nada el agradecer que estuviera. Digo, quiero pensar que ahora eres creyente de la cagua, ¿verdad? Ahora vas a lavar y rezarle a la cagua. Sí. ¿Vos sos lo Y yo así. Se hace, pero es una fiel creyente de la cagua, de la secta de la cagua. Se van a. Ay, yo no la con ojos de odio, ¿no? Pero pues sí. ¿Algo que quieres comentar al respecto? Como dar las gracias al agradecido. Bueno, pues gracias por estar aquí. Habla bien. Ay, pues qué, ya lo dijiste. Somos los dos, no solo soy yo. Bueno, lo que dijo la joven por 2. Así soy. Creo que el siguiente episodio. Ya. Solo vamos a hacer las otras 2. No, pero sí, muchísimas gracias. Pero sí, si quieren en algún momento que se toquen partes humanas. Ay, no sé. No, que se. ¿Cómo se dice? Que se tome otro debate. Retome otra. Bueno, es que no sería del mismo tema, o sea, renotar sería. No. Que vuelvan a debatir. Bueno, que haya otro debate, pues. O sea, si les gustaría que hubiera otro debate de ellos dos o de otro tema. Bueno, tal vez. Si les gustaría que hubiera otro debate, díganos. Y sobre todo si les gustaría que pues habláramos de otro tema. Y si otro debate, pues de qué tema. Y pues otra vez para finalizar, muchísimas gracias. Yo soy Fanny Alcázar, así pueden encontrarme en Instagram. El cabro sabe, todos lados, así, el cabro sabe. Y yo estoy en las redes sociales. Yo estoy incógnita, yo soy invisible. Es una espía de la CIA. Es Drax. Sí. ¿Drax? Sí, el que si no se mueve se hace invisible. Sí, es cierto. Bueno, Alondra Lomelí. Alondra Lomelí, para servirles. Y pues ya saben que pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Secta de la Cagua. Y pues nada, vamos a decirlo, tú como no estás siempre las cosas, vamos a decir de forma sincronizada. Y esto fue Secta de la Cagua, ¿ok? Ok. A ver, 1, 2, 3. Y esto fue Secta de la Cagua.